Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica dominical, es decir, la de los domingos, que es la dedicada, como bien sabéis los habituales, a los temas de fondo. Esos temas que me van trayendo los contraescuchas a diario prácticamente y que no encajan por lo general en temas del día o de esa misma semana, aunque algunos de vez en cuando también los cuelo para que no me rebose la carpeta de la contrarréplica de los domingos, que ya bastante rebosante está ahí. El otro día publiqué, esto fue el mes pasado, creo que publiqué un mensaje que me había llegado como un año y medio antes y me escribió el contraescucha, me dijo, por fin ha salido mi mensaje, ya hasta se me había olvidado que te lo había enviado. Digo, pues a mí no se me había olvidado, lo tenía en la carpeta y terminó saliendo, así que no os amilanéis ni no penséis que el mensaje va a ser ignorado en absoluto, a no ser que mientras lo haya visto, que no siempre sucede porque hay días que viene el WhatsApp de la contra viene especialmente cargado y a lo mejor se me descargan 50 o 60 mensajes de golpe. Esos días evidentemente no hay, es como un desbordamiento, una especie de ría de mensajes, tampoco es lo habitual, pero vamos, si lo descargo, mi descarga significa archivo y el archivo ya puede ir a la contrarréplica entre semana, el contraplano, la contraportada, ya lo voy llevando por carpetas, el contrasello para la contrahistoria, así que algunos se han ido quedando allí. Hoy de hecho voy a pasar un par de ellos que son bien antiguos, pero vamos, que les ha llegado su hora. Bien, pues como os decía, este programa lo hacéis vosotros, bien lo sabéis los que escucháis la contrarréplica del domingo, me traéis temas y yo comento esos temas, los comentáis vosotros antes, obviamente. Para que podáis participar tenéis que enviar una nota de voz de WhatsApp, importante, es decir, no llaméis al número que os voy a dar ahora porque no va a dar señal, vamos, está desconectado de la red telefónica, exclusivamente está conectado a una red wifi y a través de esa red wifi le llegan las notas de voz. Bien, es el 690 82 7909. Las notas de voz os pido que tratándose de la contrarréplica no excedan los 3 minutos. Si tenéis algo muy elaborado que exponer podéis hacerlos un poco más largos, pero vamos, lo ideal es que no exceda los 3 minutos para que entre más gente, que a veces me traéis temas tan interesantes que luego tengo que desarrollarlos yo mucho y es una pena que solo podamos pasar un par de notas de voz. Me gusta pasar 4, 5, incluso 6, si es posible, dentro de lo que es la duración del programa. Ya sabéis que no me gusta bajo ningún concepto llegar a la hora de duración, la contracrónica dura lo que dura. Pensad que este programa empezó durando menos de media hora y ya de promedio dura unos 40-45 minutos precisamente porque me gusta dar voz a la audiencia, que hoy consiste, ya cualquiera, en aproximadamente un tercio, un 40% del programa es la comunidad, vamos, la que se apodera de los micrófonos a través de los micrófonos de sus teléfonos móviles. Bien, pues el número es el 690 82 7909 y una cosa que os pido, por favor, que haya silencio a vuestro alrededor para que lo escuchemos todos en condiciones. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Jaume, que nos habla de la persecución de la lengua catalana durante el franquismo. Fernando, he escuchado la última contracrónica y uno de los comentarios que hacía uno de los contraescuchas sobre si algunas lenguas, como por ejemplo el catalán, que es el que más me afecta a mí porque soy catalán, estaban perseguidos o no por el franquismo. Desde la administración lo estaban. Y yo pongo un ejemplo muy simple. Tengo compañeros en el trabajo, por ejemplo, tengo uno que se llama Xavi y oficialmente en el DNI pone Javier porque no se le permitió. Y otro que se llama Jordi, pero en el DNI lo mismo, pone Jorge porque no se le permitió. Estos son gente pues que tendrá tiene unos 50 años aproximadamente. La gente más joven a partir de los 80 y así, todos, si yo por ejemplo me llamo Jaume, pues pone Jaume en el DNI, no pone Jaime ni pone nada así. Entonces sí que creo que hay que decir las cosas como son, sí que se persiguió en ese aspecto, tampoco se daban clases de catalán en las clases y creo que es injusto el pensar que era una lengua patrocinada por el franquismo, muy lejos de la realidad.
Si se mantuvo fue básicamente porque se hablaba en casa, porque la gente, pues, cuando lo hablan, al final, si hablas con tus padres en catalán, luego tú vas a hablar en catalán. Entonces, creo que sí que habría que hacer esa matización. Nada, muchas gracias por tu programa. Lo sigo ya desde hace bastante tiempo y sigue así. Se suele hablar del franquismo como una unidad, pero eso no es cierto. Es decir, es una idea preconcebida que más conforme va pasando el tiempo, los que lo vivieron saben perfectamente que son que no fue una unidad, ni mucho menos, a pesar de que, bueno, la unidad por arriba estaba claro, era Francisco Franco, ¿no? Pero fue un régimen muy largo, un régimen político larguísimo, duró casi 40 años y fue en algunos puntos evolucionando. Lo he dicho muchas veces, no es lo mismo el franquismo de 1940, recién terminada la Guerra Civil, que el de 1970 o 73 o ya el del año 75, poco antes de que muriese Francisco Franco. Muchos puntos se mantuvieron comunes, empezando por la jefatura del Estado, pero en otros aspectos podemos hablar, especialmente desde el punto de vista material, pero no solo, de dos países muy distintos, ¿no? En esos años, en esos 30 y tantos años, se operaron muchísimos cambios en la sociedad española y el régimen, que tenía voluntad de perpetuarse, no fue ajeno a ellos. Durante el primer franquismo, que podemos reducirlo a lo que fue la década de los 40 aproximadamente, sobre todo el primer lustro de los 40, el que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, esa fue la parte más dura, obviamente, del régimen, sí que se realizó una persecución no solo del catalán, sino de todas las lenguas que no fuesen el castellano. Ese primer franquismo consideraba estas lenguas pues algo así como una amenaza. Las identificaba con el independentismo, con el nacionalismo, pues el catalán, el vasco, el gallego, que habían aparecido a finales del siglo XIX o principios del siglo XX y que habían tenido cierto predicamento durante los años de la República, durante esos 5 años de la República, del 31 al 36, porque a partir de ese año ya empezó la Guerra Civil. Bien, para entender esto hay que tener en cuenta antes un elemento fundamental que suele ignorarse, ¿no? A veces se toma el franquismo como si hubiera aparecido de la nada. No, en absoluto. El franquismo es un régimen, una dictadura que está perfectamente insertada en su periodo histórico. Lo que sería raro es encontrarse una cosa así ahora o a principios del siglo XIX, pero está perfectamente integrado en su periodo histórico las gentes que lo formaron y las que lo dirigieron, empezando por el propio Francisco Franco. En la Europa del siglo XIX, es decir, unos medio siglo antes de que Franco llegase al poder, se identificó el Estado-nación con un idioma. Esto lo he hablado aquí muchísimas veces. Bueno, esa es la razón por la cual en los nuevos estados-nación, que fueron formándose por toda Europa, se escogió una de las lenguas de ese país. En todos los casos fue la lengua que se hablaba en la capital. Es decir, la lengua del gobierno, ¿no? En Francia el francés, en el Reino Unido el inglés y así sucesivamente. En Italia y en Alemania, que eran dos países que acababan de unificarse, que nacieron como estados-nación, desde cero en la segunda mitad del siglo XIX, lo que se hizo fue construir dos lenguas nacionales. Se tomaron dos dialectos y sobre ello se normalizó lo que iba a ser ya la lengua, el italiano moderno y el alemán moderno. En cierta medida, en todos los casos se seguía el ejemplo francés, que había comenzado ya, no en el siglo, no como a veces se piensa, en la Revolución Francesa, incluso antes, en el siglo XVIII. Esto lo he hablado en más de una ocasión en la Contrahistoria con Alberto Garín. La idea esa de que el poder tenía que estar centralizado y esa centralización empezaba por el idioma. Había que los franceses, los súbditos del rey de Francia, tenían que conocer la lengua del rey de Francia, la lengua que se hablaba en París, en una palabra. Ahora, los medios de los que disponía el Estado monárquico francés en el siglo XVIII eran muy pequeños, así que no lo consiguieron. El hecho es que cuando llega la Revolución Francesa, en Francia se hablan infinidad de idiomas y dialectos. Bien, esto parte de ahí, el origen está ahí. Algo de esto nos llegó a España con los primeros Borbones, que no dejaban de venir de Francia. Felipe V nació en el Palacio de Versalles y el franquismo se inscribía dentro de esa tradición decimonónica. Así que no tuvo nada de extraño que en los años 40 quisiesen imponer el castellano, allá donde la gente del común no lo hablaba. Simplemente que quedaba, pues evidentemente, en ciertos lugares, sobre todo de Cataluña, del País Vasco, zonas rurales, obviamente, mucha gente que no hablaba el castellano porque nunca había tenido necesidad de hablarlo. Es más, si alguien quería en Guipúzcoa o en Gerona prosperar en la vida, pues se iba a la capital de la provincia, porque allí podía aprender el castellano y a partir de ahí prosperar en la vida. Esto no solo era privativo de España, se hacía en otros países. Esa idea de la centralización del Estado-nación implicaba un idioma único.
La República Francesa también imponía el francés y sigue haciéndolo hoy en día, por cierto. Hoy las lenguas regionales ya ha cambiado su percepción, nos parecen una gran riqueza cultural y yo creo que lo son y queremos conservarlas. Pero hace unos 100 años aproximadamente, sí, en los años 20 del siglo pasado, no digamos ya a finales del siglo XIX, se consideraban un atraso. Un resto del pasado que tenía que ser eliminado poco a poco. Se creía que el Estado moderno debía contar con una lengua común, que era la lengua de la administración. Se tomaba eso como un síntoma de modernidad. En España el Estado liberal decimonónico tuvo serios problemas para implantarse a lo largo del siglo XIX. Sabemos, hubo varias guerras civiles, las guerras carlistas, en un estado mucho más débil que el francés. Y luego hay un elemento geográfico que también importa, y es que España, la península ibérica en general, pero España está muy fracturada desde el punto de vista orográfico. Eso ha sido una bendición para, por ejemplo, la gastronomía, pero la arquitectura, pero no tanto para el que quisiese imponer un poder centralizado. Como ya sabemos, hay infinidad de formas dialectales y varias lenguas dentro de nuestro país que se han mantenido hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque han sido plenamente operativas para sus hablantes, por ninguna otra razón han sido útiles. Es decir, si el catalán o el vasco o el gallego o el aranés o la que escojamos llegaron hasta 1940 con mejor o peor salud, fue porque eran útiles para sus hablantes, por nada más. De manera que el primer franquismo lo que trató de conseguir era eso, cerrar ese programa del Estado-Nación del siglo XIX. Esto tenía un agravante en aquel momento, en 1940, un agravante propio de la época. El primer franquismo era un régimen muy filofascista, con el brazo en alto, uniformados, etc. La falange tenía un papel fundamental en la vida política y en la vida social. Hablaban de España como un imperio en ciernes. La propaganda decía aquello de por el imperio hacia Dios e insistía en la españolidad y en españolizarlo todo. Incluso los nombres de establecimientos comerciales. Hoy nos parece sorprendente, pero es que esto sucedió. O de ciertas recetas gastronómicas. En Madrid, por ejemplo, al Cine Capitol, que está en la Gran Vía, justo al lado de la Plaza de Callao, le cambiaron el nombre por el del Cine Capitolio, porque eso de Capitol, claro, sonaba a inglés y no era patriótico, ¿no? Bueno, la ensaladilla rusa le pusieron ensaladilla imperial, porque eso de rusa sonaba comunista y sonaba también poco patriótico. Bueno, en Barcelona lo que hicieron fue por supuesto, quitar todos los rótulos que no estuviesen en castellano y traducirlos. Instituciones de la ciudad condal, como pueden ser el Liceo, pues pasó a llamarse Liceo, no Liceu, que era su nombre en catalán, el Liceu, o el Palacio de la Música, el Palau de la Música, en fin. Esto fue en el primer franquismo. Estamos hablando de esa década de los años 40, que es en el que más influencia tenía la falange y esas ideas que la falange llevaba. Pero vamos, durante el resto del régimen, el catalán apenas tuvo uso en la esfera pública. Y por supuesto, no se empleaba en la educación. Los nombres propios en lenguas vernáculas estaban prohibidos y también la toponimia. Es decir, si tú ibas en 1950 o 60 a bautizar al niño que querías llamarle, qué sé yo, Fernando Ferrán, ¿no? Pues no te lo iban a... Tenían que ponerle el nombre en castellano. Y lo mismo con la toponimia. Estaba toda la toponimia, la que tenía un topónimo que tenía versión en castellano, pues se impuso la versión en castellano y en otros casos directamente se tradujo un poco sobre la marcha. Ojo, esto tampoco el franquismo fue nuevo. Esto se había hecho en Francia ya. Como casi todas las malas ideas en España las hemos traído importadas de Francia. En la Francia del siglo XIX se habían traducido los topónimos incluso antes, en el XVIII. Bueno, por ejemplo, la toponimia del Rosellón fue cambiada al francés ya en el siglo XVIII. Toponimia de los lugares, estamos hablando. La capital, por ejemplo, Perpiñán. Perpiñán en catalán se dice Perpiñá. En francés se escribe Perpignan, es decir, se pronuncia Perpiñán. Bien, Perpiñán solo tiene un nombre oficial, que es ese, el de Perpiñán. No se verá por ningún lado Perpiñá, más allá de algún establecimiento comercial y poco más. Pero lo que utiliza el ayuntamiento de allí, la Mairie, podéis buscarlo en internet, es Perpignan. No se utiliza otro tipo de topónimo más que el francés. Bueno, el Rosellón, que caray, una región histórica, ¿no? Ni siquiera se llama oficialmente así. No lo llaman Roussillon. No. Existe, evidentemente, y se puede decir esto es el Roussillon, esto es el Rosellón, pero el nombre oficial es el Departamento de los Pirineos Orientales. El nombre se lo cambiaron también en el siglo XVIII.
durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios consideraban que los nombres tradicionales eran algo así como un resto del antiguo régimen, algo ya pasado, ¿no? Y que tenían que acabar con ello, tenían que empezar de cero, ¿no? Es ese adanismo propio de los jacobinos, y fueron cambiándolos. Por eso en Francia los departamentos suelen aludir a accidentes geográficos, tipo Alto Garona, por ejemplo, que es cuando uno sale del Valle de Arán en España, pues lo que se encuentra es el departamento de Alto Garona, porque el Garona nace en el Valle de Arán, o el Bajo Rin, que está en Alsacia, o que no es el Bajo Rin. El Bajo Rin está mucho más arriba, en Holanda, pero bueno, lo que ellos conocen como Bajo Rin dentro de Francia, los Alpes Marítimos, que es donde está Niza, los Pirineos Atlánticos, que sería aproximadamente el País Vasco francés, los Vosgos, hay uno que se llama Puy-de-Dôme, esta es una montaña que está en el macizo central, y además una de las pruebas estrella del Tour de Francia. Luego están las Ardenas, el Paso de Calais, por ejemplo. Todos son accidentes, o casi todos son accidentes geográficos. En España nunca se llegó tan lejos. Se conformaron con traducir los nombres al castellano. Aunque eso sí, hubo un pequeño experimento que duró muy poco tiempo. Durante la Guerra de la Independencia, José Bonaparte mandó a hacer una división provincial, pero al estilo francés, al modo francés. Creó prefecturas, como en Francia, y todas hacían referencia a un accidente geográfico. Madrid, por ejemplo, estaba en la prefectura de Manzanares, por el río que atraviesa la ciudad. Barcelona estaba en la prefectura de Llobregat, Bilbao en la de Cabo Machichaco, Sevilla en la de Guadalquivir Bajo, y así sucesivamente, ¿no? Asturias, por ejemplo, dejaba de existir como tal y pasaba a ser Cabo Mayor, que es uno de los cabos principales de la cornisa cantábrica. Fue ya en el franquismo, volviendo con este tema, a partir de los años 60, es decir, la segunda etapa, la segunda fase del franquismo, cuando la relación que el régimen tenía con estas lenguas vernáculas, especialmente el catalán, que siempre ha sido la más hablada, la que más número de hablantes ha tenido, empezó a cambiar, pero más por la vía cultural. Como seguía habiendo gente que hablaba catalán, porque el catalán se había mantenido en el ámbito doméstico, aparecieron algunas revistas, todas eran de tipo cultural. En televisión española, por ejemplo, ya en los años 60 se empezó a emitir una obra de teatro en catalán, y bueno, se permitían certámenes musicales, de la Nova Cançó, certámenes poéticos, los Juegos Florales, etcétera, en catalán. Luego ya en los 70, en la etapa final del franquismo, incluso se abrió la puerta para que la última ley de educación del franquismo, que fue la de 1970, se abrió la puerta para que se pudiesen impartir clases en catalán dentro del sistema educativo, pero solo en educación primaria. En este segundo franquismo, el catalán dejó de estar perseguido, pero tampoco se promocionó. Eso en ningún momento no tenían la intención. Es decir, quedaban muchos resabios y mucha inercia de ese primer franquismo, especialmente del de los años 40. Vamos, era implanteable. Pero del todo, qué sé yo, utilizarlo en comunicados oficiales, ¿no? O que el ayuntamiento de cualquier pueblo, cualquier ciudad se dirigiese a los vecinos en catalán, por más que la práctica totalidad de muchos pueblos tenía el catalán como lengua madre. Pero, de nuevo, seguía imperando aquella idea, ¿no? Es una nación-estado y por lo tanto solo puede haber un idioma, al menos en un idioma oficial, ¿no? O en la prensa, por ejemplo. Pero al final las autoridades terminaron tolerándolo. En eso tuvo mucho que ver, pues los aires que empezaron a soplar, no solo en España, en Europa, en todo el mundo, ¿no? De reconocimiento de estas riquezas culturales como eran las lenguas minoritarias, y evidentemente ahí no podían tampoco un franquismo ya en plena reforma económica como era el franquismo de los 60, que quería abrirse al mundo, tampoco podía buscarse problemas por ahí. También porque el régimen estaba muy consolidado ya en los años 60. Franco ya, el miedo que había tenido al principio, especialmente durante la Guerra Mundial, de que le descabalgasen, lo había perdido por completo. Se sentía además fuerte y popular, y por lo tanto, pues que se hiciese unos Juegos Florales en catalán tampoco le preocupaba, o que se diese una obra de teatro en catalán por la segunda cadena de televisión tampoco le preocupaba. Pero en todo lo demás, pues no aparecía, no estaba. Uno iba por la carretera y si veía, qué sé yo, hacia un cartel que ponía Gerona, pues ponía Gerona, no ponía Girona, que es lo que cambió con la transición. Y como esto, pues otros muchos topónimos en catalán, como Lleida, por ejemplo, que en castellano es Lérida. Pero vamos, que la última fase ya era más bien de tolerancia. Bueno, algo parecido, en buena medida, a lo que sucedió en Francia, en el Rosellón o en el País Vasco francés. Las autoridades republicanas, y estamos hablando de la Francia de nuestro tiempo, no de la de hace 70 años, no persiguen ni la lengua catalana, ni por supuesto la lengua vasca, ni nada de esto, pero tampoco en ningún caso las fomentan.
Seguimos con José María, que se pregunta cómo funcionaría un sistema liberal. Y me quería centrar en una respuesta que le diste a un oyente que te preguntaba acerca de la descentralización del Estado. En ella tú le decías cuál sería tu modelo de Estado ideal, ¿no? Y que básicamente pasaría porque las comunidades autónomas fuesen autónomas en materia fiscal para que se pudiesen jugar con los impuestos y competir entre ellas. Esto me lleva a una reflexión, que es que solamente conocemos las virtudes teóricas del liberalismo porque nunca hemos vivido en un sistema liberal en España. Hemos vivido siempre en un socialismo más o menos light. Como todo en la vida, estoy seguro que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, como ya conocemos las virtudes que tendría un sistema liberal, la pregunta es la siguiente: ¿qué tendría de malo vivir en un sistema liberal? Gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, José María, no eres el primero en preguntarme algo así. A ver, eso de un sistema liberal no existe. El liberalismo no es una secta ni una religión. El liberalismo es tan solo un conjunto de ideas que priorizan la libertad individual, los mercados abiertos, el poder limitado, el Estado de Derecho y una sociedad basada en contratos libres y voluntarios, y la propiedad privada en sí, una serie de principios, ¿no? Es decir, que no se puede hablar de un sistema liberal como algo cerrado e inmutable. Liberalismos hay muchos. Tiene María Blanco un libro de hace ya unos años que se llama Las tribus liberales, porque es que hay un montón de tribus. Por lo que lo propio es hablar de ideas liberales, más que de sistema liberal. Todo lo que abunde vaya a favor de la libertad individual, la fiscalización del poder, el respeto a la propiedad privada o la preeminencia de los contratos libres y voluntarios sobre los mandatos coactivos será liberal. Pero claro, en esto hay muchísimos grados, desde los llamados socialliberales, que en muchos aspectos pues, son indistinguibles de los socialdemócratas, hasta los anarcocapitalistas. Luego hay infinidad de escuelas de pensamiento liberal y muchísimo debate. Yo no he visto en ningún lugar más debate que en el liberalismo, y te digo que he sido liberal prácticamente toda mi vida, desde que tengo recuerdo, desde que soy jovencito. El liberalismo, en definitiva, no es el socialismo. En el liberalismo no hay un Marx o un Lenin, no hay un Rosenberg, tampoco es el nazismo, no hay un Rosenberg o un Hitler. El liberalismo no tiene ni siquiera una simbología definida, de que se utilicen cosas como la Liberty Bell, la campana de la libertad o la estatua de la libertad, pero tampoco tiene una simbología como si la tiene, por ejemplo, el socialismo, que tiene el puño y la rosa, ¿no? La socialdemocracia o el comunismo, digamos ya, con su hoz y su martillo, ¿no? En el liberalismo no hay nada de eso. Allá donde hay partidos liberales, en Europa suelen utilizar el color amarillo. Pero luego el término liberal está muy manoseado. Lo emplean a menudo partidos que nada tienen de liberales. El Partido Liberal Austriaco, por ejemplo, el FPO, es un partido conservador y ferozmente nacionalista, identitario abiertamente. Su lema, de hecho, es Die Soziale Heimatpartei, que significa el Partido Patriótico Social. Vamos, como puedes ver, por un lado lo de liberal y lo de patriótico social no encajan muy bien, pero bueno. Luego en España recuerda que el partido de Jesús Gil, el presidente del Atlético de Madrid, el alcalde de Marbella, se hacía llamar Gil, como su apellido, ¿no? Pero el acrónimo de Gil era Grupo Independiente Liberal. Así que todo lo que podemos hablar es de recetas liberales o recetas extraídas del cuerpo liberal de ideas. Y esas, la verdad, es que siempre han funcionado muy bien allá donde se han aplicado. Sus ventajas siempre han superado con creces a sus inconvenientes, que evidentemente también lo tienen. Somos seres humanos. Cualquier decisión de política económica o de política en general va a tener una parte buena y una parte mala. La cuestión es que tenga más parte buena que parte mala. No hay nada perfecto. Los únicos que te ofrecen el paraíso en la tierra son los fanáticos ideológicos, que te dicen esto va a ser todo perfecto, no tiene una sola contraindicación. Por supuesto que puede tener algunas, pero tienes que mirar las dos partes. Sí, vale, se pierde aquí, pero se gana en todo esto. En el caso de las ideas liberales, sus ventajas, sus puntos buenos siempre superan a sus puntos malos. Allá donde el poder está debidamente contrapesado, los aspirantes a dictador pues lo tienen muy difícil. Allá donde se han abierto los mercados, la mejora en el nivel de vida se ha incrementado. Allá donde se anteponen los derechos individuales a los inexistentes derechos colectivos, pues aparece una sociedad diversa, propensa al comercio y en la que no se cometen abusos.
Lo que he comentado en muchas ocasiones sobre la descentralización o las bondades de la descentralización administrativa es una medida liberal en tanto que debilita el poder político, contrapesándolo. Uno de los elementos comunes de cualquier liberal es la desconfianza hacia el poder político. Bueno, pues si lo debilitas, evidentemente será menos amenazante. Es decir, poner a los políticos a competir por el contribuyente. Quien mejor se lo trate, quien mejor trate a ese contribuyente, pues se lo quedará. Y esto es algo muy liberal porque va a favor del individuo. Bien, vamos ahora con Sergio, que pregunta por las inversiones que debe hacer. Es decir, que me ha confundido con algo así como un asesor financiero. El 80% de lo que escucho en iVoox es Fernando Díaz Villanueva, ¿no? Y nada, bueno, pues me he animado a preguntar, no sé si lo sacarás o tendré alguna respuesta, pero bueno, lanzo la pregunta, ¿no? No sé si alguna vez has tratado este tema, pero mi pregunta es en referencia pues a la inversión, ¿no? O cómo protegerse uno de sus ahorros, ¿no? Porque hemos visto que en otros programas se ha estado hablando pues del dinero fiat, ¿no? De que ya no estamos ligados al patrón oro, de que todo no deja de ser un dinero que se basa en la confianza, que son papelitos que se puede imprimir constantemente y por tanto pues puede todo, bueno, dejar de tener valor, ¿no? Como dices tú, ¿no? De aquí a 10 años, pues el que tenga un depósito a lo mejor de 100.000 euros, pues a lo mejor pues con esos 100.000 euros dentro de 10 años, pues no tiene esa misma capacidad adquisitiva de la que tiene ahora, ¿no? Entonces, mi pregunta es más sobre qué opinas, sobre qué tipo de inversiones recomiendas o en tu caso, decir, imagínese o tocara la lotería o tuvieras unos ingresos o una persona tuviera unos ingresos lo suficiente como para conseguir unos ahorros digamos con un excedente importante con un excedente importante, ¿no? ¿Hacia dónde canalizarías esos ahorros y para protegerte o para sacar una rentabilidad? No sé, bolsa, eres partidario de los inmuebles. Vi un documental tuyo también que se llama, que es muy bueno, se llama Bancarrota, que habla sobre la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y bueno, no sé si estás a favor también de protegerse mediante inmuebles. Pues nada, era un poquito saber qué opinas sobre este tema de proteger unos sobre sus ahorros, siempre y cuando sean unos ahorros interesantes y digamos lo suficiente como para poder diversificar y poder invertir, ¿no? Teniendo ese colchón ya para los gastos necesarios para varios años. Pues mira, Sergio, yo te puedo hablar de historia, de actualidad, quizá algo de música, pero no te puedo hablar de inversión. Yo no soy asesor financiero y no me gusta meterme en temas de los que no sé. Tampoco te podría hablar de fútbol, ¿no? En el tema económico, financiero, de inversión, a ver, yo soy de natural ahorrador, lo he dicho muchas veces, vivo de manera sencilla y me gusta prevenir. Vamos, que nunca me he quedado en descubierto en el banco y jamás me han devuelto un recibo. Así que cuando me preguntan, alguien, pues realmente gente joven, ¿no? Pues lo que les recomiendo a todo el mundo es ahorrar y siempre que se pueda comprar al contado. Es decir, nada de créditos. Los créditos esclavizan. La verdadera libertad es no tener deudas. Todo lo que tengo, todas mis propiedades están compradas al contado. No es que sean muchas, pero bueno, que mi esfuerzo me han llevado. Puestos a financiarme, pues prefiero hacerlo yo ahorrando a que lo haga el banco por mí y luego me clave un interés. Pero vamos, invertir, lo que se dice invertir, no sé cómo se hace. Sé llevar mis finanzas personales y poco más. Para ello trato de no gastar nunca más de lo que ingreso. Si queda algo, pues suelo guardarlo. Para eso ya hay muchas opciones, desde los inmuebles hasta acciones de empresas, pues qué sé yo, pasando por oro, joyas, o bueno, incluso criptomonedas, ¿no? Eso ya va en el gusto de cada uno. No puedo decir en qué debe invertir los demás, pero sí puedo dar un consejo, solo uno en este aspecto, y es que jamás inviertas en algo de lo que no entiendes. Creo que en esto coincidirá cualquier asesor financiero conmigo. Es decir, que si no manejas bien, muy bien, el mercado del arte, no compres pintura u otros objetos de arte. O si no conoces a fondo el mercado de las criptomonedas, ni se te ocurra meterte en eso. Bien, vamos ahora con José, que es de Sevilla, y que pregunta por internet cómo invento. Buenos días, Fernando. Una pregunta muy breve. ¿Es internet
el mejor invento de la historia de la humanidad? Muchas gracias. Pues no lo sé, no lo creo, José, más que no lo sé. Internet es un gran invento, sin duda. Para mí, de hecho, es un invento fundamental, ya que me gano la vida gracias a que la red existe, a que Internet existe. Pero hay otros inventos que han sido, a mi juicio, más importantes. La rueda, por ejemplo. Sin ella la historia del ser humano nunca se hubiera podido poner en marcha. Porque sin rueda no hay transporte. Y sin rueda tampoco hay maquinaria de ningún tipo. O el arado, por ejemplo. El arado fue un invento capital. Se puede cultivar sin arar, pero con una productividad minúscula por hectárea. La verdad es que no sabemos quién inventó la rueda, ni el arado, ni quién ni cuándo, en el momento exacto. Pero vamos, están con nosotros desde hace lo menos 5 o 6 mil años. Luego inventos más recientes, así que tenemos sí mejor trazados tanto su inventor como el momento en el que aparecieron, esos han tenido un impacto inmenso sobre las sociedades humanas. Cosa que de Internet todavía no podemos decir, no sabemos. Acaba de ser inventado hace muy poquito tiempo. Internet lleva con nosotros de forma masiva 20, 25 años, no lleva más. Lo que es la idea de Internet, sí es algo más antigua, pero tampoco mucho más antigua. Los inventos tienen que pasar también, como diría Taleb, el efecto Lindy, ¿no? La prueba del tiempo. Pero vamos, que hay una serie de inventos relativamente recientes cuyo impacto ha sido tremendo. Ahí tenemos la pólvora. Sin pólvora no hubiera habido guerra. Bueno, ha habido guerra, sí, porque guerra ha habido siempre. Digo, la guerra tal y como la entendemos. O la máquina de vapor, que hizo posible otros dos grandes inventos. El ferrocarril y la navegación a vapor, ambos del siglo XIX. Y prácticamente toda la industria textil del siglo XIX también y del siglo XX, ¿no? Es decir, la industrialización de la industria. Si no, industria también había antes, pero hay un punto de inflexión con la máquina de vapor. Si vamos más hacia adelante nos encontramos con la bombilla, por ejemplo, que patenteó Edison en 1879 y que nos ha permitido alargar la duración del día. Ya en el siglo XX pues hay una serie de inventos que le han terminado dando forma al mundo. El automóvil, el avión, la penicilina, caray. Bueno, aunque esta última más que un invento fue un descubrimiento por parte de Alexander Fleming. El invento propiamente dicho en este campo fueron los antibióticos, que son de esa misma época. Bueno, y por último las computadoras. Las computadoras se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX y posibilitaron la llegada de Internet. Sin computadoras no hay Internet. Internet es una red que comunica unas computadoras con otras. Vamos a decir, sí, unas personas con otras. No necesariamente hay siempre una persona detrás de una computadora. Bueno, en este caso Internet es un invento que se monta sobre otros anteriores. Un invento reciente que se monta también sobre otro invento muy reciente, como es la computadora. Así que no sé si es el invento más importante de la humanidad, ya te digo, lo dudo. En esto además es difícil hacer clasificaciones, porque los inventos están entrelazados unos con otros y son dependientes mutuamente, vamos. Internet sin computadoras modernas no existiría. Y las computadoras modernas tampoco lo harían sin la invención de los microprocesadores, que son algo recientísimo. El primer microprocesador, el Intel 4004, vio la luz hace muy poco, hace poco más de medio siglo, en el año 1971. Sin ese invento no tendríamos los ordenadores que tenemos ahora. Bien, pues vamos ahora con Ricardo, que nos habla de derechos de autor para la música clásica. Hola, Fernando. Buenas tardes a ti y a todos los contraescuchas. Te hablo en relación a un comentario sobre los derechos de autor de la música clásica. Yo tuve en mi establecimiento, que concretamente era un gimnasio, un problema con las SGAE. Problema que solo pude solucionar haciéndome socio de una sociedad de autores, creo que era holandesa, que se llamaba Jamendo, que era muchísimo más barata que las SGAE. Entonces, cuando el representante de las SGAE acudió al gimnasio para exigirme, con todo tipo de coacciones, que me hiciera de las SGAE, yo le dije que ya era de otra sociedad de autores y que la música que yo ponía en el gimnasio era proporcionada directamente por esa sociedad de autores. Tenía mi certificado, tenía mi recibo de pago y fotocopias de los cuales se las di inmediatamente, tal como me las solicitó al de las GAE, y ahí se acabó el problema. Pero bien,
respecto al tema de la música clásica, cuando yo le dije al de las GAE que yo solo utilizaba ese tipo de música en mi gimnasio, me dijo que eso no servía. ¿Por qué? Porque si bien la música clásica, evidentemente, las canciones o las sonatas o las sinfonías no tenían derechos de autor, pero estaban versionadas por una determinada orquesta, por unos determinados músicos que sí tenían derechos de autor, con lo cual esa música clásica también tenía derechos de autor. Digo este comentario primero para ti, para que no tengas problemas en tu programa, y para todos los contraescuchas que pongan música clásica en sus establecimientos y piensen que con eso se han librado de las garras de las GAE. Pues no, creo que hasta donde yo he vivido la experiencia, eso tampoco te libra de las GAE. Bueno, pues esto es lo que hay en este país. Un abrazo a todos y un buen día para ti y para todos los demás contraescuchas. Pues sí, efectivamente, Ricardo, las partituras de Johann Sebastian Bach o de Beethoven o de Verdi pues son del dominio público, pero no su ejecución, claro está. La entidad que gestiona los derechos de autor por la ejecución de esas obras en nuestro país se llama AIE, que es la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España. Son ellos los que se encargan de gestionar para los ejecutantes, en este caso los intérpretes, de autores cuyos derechos de autor ya están vencidos. Los derechos de autor se conservan durante toda la vida del autor, naturalmente, y durante 70 años más tras su muerte por parte de sus herederos. Este año, por ejemplo, están venciendo los derechos de autor de los artistas que murieron en 1953. Así que si vais a utilizar música clásica, que sepáis que está música clásica interpretada, porque es una sonata para piano, la de la contrahistoria, ¿no? La de la contrahistoria la que abre la contrahistoria, que es solo un instrumento. Bueno, pues en ese caso, si el autor, si el intérprete murió antes de 1953, es dominio público. Si murió posteriormente, no. De cualquier manera, la sintonía de la contrahistoria es de dominio público porque su autor la liberó al dominio público. En el caso de mi sintonía de la contracrónica, la que habéis escuchado al empezar, en ese caso me la encargué para que me la grabase. Me la grabó Estefanía, una amiga que es violinista, y nada, pues una pieza del tercer movimiento del tercer concierto para Brandeburgo de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. Lo que hizo hizo una maravilla Estefanía, la verdad, porque tiene muchos instrumentos y lo dejó todo en uno. Y luego se pueden encontrar muchísimas piezas de música clásica en dominio público. Es una cuestión de ponerse a buscar. Y también, naturalmente, se pueden solicitar a músicos que están ahí, ¿no? Y hay que darles trabajo para que, como el caso de Estefanía, que por supuesto se lo encarguen y se la pague naturalmente. Ejecutar una pieza de Mozart es difícil, es complicado y merece un pago. Así que nada, si queréis utilizar música y no queréis pagar ningún tipo de derecho, podéis escoger uno, que el intérprete haya muerto antes del 53, el año que viene ya será el 54. 2, que alguien os lo interprete para vosotros y os transfiera los derechos. Y 3, ir a buscar, que en internet hay un montón de repositorios de música libre de derechos y ya está, en dominio público vamos, y utilizar esa música. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy, así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana.